Hola, Dios les bendiga, bendiciones y bienvenidos a este su canal, nuestro canal, Ava Dongers. Y nada, intro video. Después de esta bienvenida toda así calurosa, vamos a los que vinimos. Vamos a contar el testimonio y la historia de la nena aquí. Bueno, y parte de este testimonio voy a explicar de dónde sale también la idea de hacer esto, porque esto también es parte de la historia. Bueno, comencemos con lo básico, que usualmente la gente cuando entra a YouTube lo que hace es hacer 50 cosas sobre ellos. Entonces yo dije, no, vamos a hacerlo diferente, vamos a contar el testimonio, la historia, dónde sale Zaira, que Zaira, todo eso. Entonces, bueno, esta personita que ustedes van a que les está hablando nació un 3 de agosto del 2004, o sea que tengo 20 años. Y, ¿qué les puedo decir? Desde muy pequeña siempre he estado en lo que es la iglesia, o sea, nací en un seno cristiano. Mis padres son cristianos, siempre me han enseñado lo que es Dios, evangelio, y siempre he estado envuelta en lo que es el mundo de la iglesia, desde muy corta edad. Y algo muy bonito de esto es que tuve el privilegio de conocer a Dios desde el tiempo cero, o sea, desde siempre. Entonces como que eso yo lo agradezco demasiado, porque muchas personas que tienen que pasar por el proceso muy fuerte para después conocer a Dios y arrepentirse y todo eso. Y yo agradezco a Dios de que yo haya nacido en un seno cristiano, porque eso como que me facilitó conocer más rápido todo lo que tiene que ver con la iglesia, Dios y todo eso. Pero a pesar de que nací en la iglesia, no todo es color de rosa, y te lo van a ver en este testimonio. Por otro lado, yo crecía una niña muy revoltosa, según cuentan mis padres, una niña un poquito hiperactiva, una niña que daba mucha carpeta, pero entiendo, disculpen, entiendo que esto es parte de mi carácter y de lo que soy hoy. O sea, Dios nos puso un carácter a todos y creo que parte de eso lo reflejamos desde siempre y nacemos con eso para hacer lo que estamos llamados a hacer. Entonces como que desde pequeña conocí a Dios y todo eso, muy lindo. Yo que era de los niños que creía que porque mis padres eran cristianos, ya yo era cristiana. O sea, ya la nena se creía cristiana, ya quería ya danzar, ya quería ya, tú sabes. Aunque en mi iglesia, que eso también va en este testimonio, en la iglesia donde yo nací, se le conoce como templos bíblicos, pero se va muy ligado a lo que son las doctrinas bautistas. Templos bíblicos bautistas son casi parecidos. En fin, en esa iglesia, en esa clase de congregaciones, no se permite que las mujeres prediquemos y ese tipo de cosas. Entonces, vamos por ahí. Entonces, como que yo no podía danzar, pero a mí me gustaba desde pequeña. A mí siempre me ha gustado como cantar, bailar y hacer todo lo que tenga que ver con el arte. Me gustan mucho las cosas que tienen que ver con el arte. Entonces siempre decían como que eso no estaba bien, como que esto era pecado, y yo crecí como en ese entorno de que yo no podía hacer ni esto, ni lo otro, ni aquello, por a veces ser mujer y a veces como que estaba mal. Y a pesar de eso, yo decidí seguir. Digo que decidí seguir porque estaba todavía en un poquito de ignorancia. Y ustedes van a entender por qué estoy diciendo un poquito de ignorancia. Qué fuerte. Cuando cumplí los 8 años es que yo entendí que porque mis padres eran cristianos, no significaba que yo sea cristiana. Entonces, a la edad de 8 años yo me convertí. Acepté a Dios y dije, sí, yo quiero aceptar a Jesús. Y me convertí. Y recuerdo que me convirtió el padre de quien era mi mejor amiga en ese entonces. Él me convirtió, me recuerdo. O sea, él fue que oró por mí para que yo me convirtiera. Y después de ahí yo comencé a aprender. Te daban lo que hoy se le conoce como doctrina, discipulado, como le llaman en esa iglesia, lo que son cristianos, como le llaman en esa iglesia, doctrina, ese es como el camino que te hacen antes de tu bautizarte. Yo duré mucho tiempo en doctrina porque yo me llegué a bautizar fue hasta los 13 años después, o sea, yo me bauticé a los 13 años. Y cuando me bautizo,
en ese tiempo antes de que me convertí al bautizo no tuve tantas experiencias, o sea, era normal. Cantaba en una parte especial cada domingo. Una que otra vez participaba como maestra de escuela bíblica. Eso es algo muy puntual. Yo comencé como maestra de escuela bíblica. Eso fue como el primer ministerio que yo andé. Discipular niños, cantar coritos con niños, participaba muchísimo en las clases bíblicas. Y entonces como que eso fue donde yo comencé más o menos. Cuando me convertí a los 13 años, yo estaba como que, me bauticé. Me bauticé a los 13 años. Entonces como que yo estaba me bauticé a los 13 años, pero como que prosigue ahora, que sigue. La nene comenzó una etapa de un poco, diría que es rebeldía. Pero yo no lo veía tanto como rebeldía, porque yo no era de las gente que salía del cacarón, o sea, que quería experimentar mundo abajo, que quería hacer cosas raras. No, aunque creían que era eso, no. Comenzó lo que le digo yo, mi despertar de la religiosidad. Como les había explicado anteriormente, en estas iglesias creen que tú como mujer no puedes enseñar, no puedes predicar, no puedes danzar. Y recuerdo que una vez nos íbamos a presentar un grupito de la iglesia con una canción que queríamos hacer como una clase de danza. Entonces lo vieron mal, vieron como que uno se quería, como decían las personas de ese tiempo, tongonearse. Entonces no entendían que uno era niño, que uno quería adorar a Dios de todas las maneras posibles. Y entonces con su mundo de religiosidad, que todavía están así, paréntesis, ellos creían como que todo eso era pecado, estaba mal, eso que era como escribirse, y te saltaban con la Biblia que tú no puedes hacer eso, que tú no puedes hacer aquello. O sea, te buscaban versículos que cuando yo llegué al conocimiento ya de que yo abrí mi conocimiento de manera espiritual, yo dije, güey, a mí me prácticamente me estaban educando mal bíblicamente, pero después eso va a seguir la historia. Luego de eso, estaba yo como entrando en esa transición de yo querer descubrir cuál era mi identidad en Dios. Creo que esa fue mi mayor guerra con la religión. Mi identidad. Aquí vamos a entrar en un temita fuerte. No voy a llorar porque ya se lo superé, entendí que fue parte de mi proceso, entendí que Dios se quería glorificar, entendí que debí pasar por eso para ser quien soy hoy. Entonces, de hecho yo no me podía poner eso, no podía usar el pantalón, que mire, tengo pantalón, no podía usar nada de eso, porque todo era pecado. Entonces yo decía, güey, porque todo es pecado. Y yo me quedaba como... Y no era que te decían literal esos pecados, sino te ponían como que eso estaba mal, te sacaban un par de versículos de la Biblia, mayormente usaban versículos de Corintios, que posiblemente cuando comencemos los segmentos teológicos en este canal, les voy a explicar varias cositas que muchos tabús de la iglesia tienen todavía. Y como que... Postdata, el que no quiera, abro paréntesis gigante, la persona que no crean en mi historia, que son de parte de ese pasado oscuro, de ese pasado que yo viví, porque todo el mundo tiene su pasado y todo el mundo tiene que pasar por un proceso para entender su identidad y afirmarse en el Señor. Si tú que estás viéndome, tú entiendes de que yo no he cambiado, de que yo no he evolucionado, de que yo estoy aquí hablando por hablar, mi amor, siga rodando, que este canal no es para usted, ni para mí, ni para... Siga rodando. En fin, luego ese paréntesis, cerramos paréntesis ahí. Seguimos con la historia, ¿verdad? 13 años, comenzó mi despertar espiritual. Justamente después de esa presentación que yo vi que no nos dejaban hacer más nada que cantar en una parte especial los domingos, porque el culto era como que dirigían los hombres y la mujer nada más podían participar en una parte especial, que era como una parte especial el domingo. Tú cantabas, tú nada más cantabas. Que al final yo lo veía como algo, bueno, eso es mi pensar, pero no tiene que ser de todo correcto, pero es un pensar que yo tengo, lo voy a explicar después. Comenzó mi despertar y yo como que estaba que participaba en ese tiempo, comenzar lo que es los clubes bíblicos, que yo amo los clubes bíblicos porque fue mi primera vez que fui a un campamento, fue el campamento Palabra de Vida.
Y yo estaba como que muy emocionada, iba a campamentos, que Vivico, que hacían juegos dinámica. Pero hasta eso se lo encontraba mal. Porque después están diciendo de que no, en estos campamentos están disfrazando a los niños. Y yo me quedaba como, wey, like, somos niños. Tenemos que disfrutar. Entonces como que comenzaba eso, comencé a como usar polvito, porque a mí me gusta mucho el maquillaje y todo eso. Comencé a usar polvito, comencé a usar, quería como incursionar en ese maquillaje porque a mí me llamaba mucho la atención. O sea, es que a mí me llamaba mucho la atención lo que es el arte. Y yo no veo el maquillaje como algo como para tú exagerar o para tú cambiar tu forma de ser. No, yo veo el maquillaje como una forma de resaltar la belleza que ya tú tienes y una forma de crear arte. Porque muchas veces la forma en que las personas se maquillan muchas veces están expresando algo. Entonces, eso también como que estaba mal. Y yo recuerdo que yo tenía mi primer pantalón. Yo recuerdo, mi primer pantalón lo tuve. Y yo estaba súper emocionada. Yo usaba pantalón en mi casa, pero nunca usaba pantalón como para ir para la iglesia o para salir. Pero esa vez como que conocí a una persona que es parte también de ese testimonio. Creo que voy a hacer una segunda parte porque es una historia larguísima. Pero parte de... O sea, parte de esas malas experiencias también me ayudaron. Porque no voy a decir que no me ayudó, por si me ayudó. Esa persona, que voy a hacer otro video para hablar de ciertos tópicos en mi vida. Para que ustedes puedan entender mejor, porque estoy tratando como de contar lo más llano posible. Estoy hablando mucho y ya tenemos como 11 minutos de video porque estoy viendo en la pantalla. En fin, esa persona como que me regaló mi primer pantalón. Y yo estaba muy emocionada porque era mi primer pantalón. O sea, yo no había usado pantalón así para salir nunca en mi vida. Y yo recuerdo que la primera vez que lo usé fue por una actividad que era como un basement, algo así, no sé, no me recuerdo el nombre. Era me acordé, Super Match. Era como una actividad que hacían la gente de Palabra de Vida. Y ellos vinieron aquí a hacerla, que era como jugar a través del deporte, como predicar y eso. Y era una actividad súper bonita, a mí me encantaba. Todavía me encanta, todavía yo siento que lo quiero hacer, pero... Ay, Dios mío. En fin. Siento que... Exactamente, ¿a qué edad tuve ese despertar? A los 16 años. Exactamente cuando tuve mi choque más fuerte, que fue que comencé a tratar con lo que es ataques de pánico y ansiedad. Yo comencé a entrar en ese mood. Ahí fue donde me comenzó a atacar la ansiedad. Me daban ataques de pánico. Me sentía mal. De hecho, eso pasó en pandemia. Lo recuerdo perfectamente. Después de mis 15 años, que fue una fiesta súper hermosa, vino la pandemia a los 16. Y ahí fue donde todo se puso fatal. O sea, yo comencé a tener ataques de pánico. Comencé a cuestionar a Dios. Siento que un punto, por poquito me vuelvo atea. Y te dirán, ¿qué? Yo dije, sí, por poquito. Porque al crecer en un mundo tan religioso, tan hostil en cierto punto para mí, quizá ustedes no lo vean así, pero para mí fue un poquito hostil, que yo no podía hacer nada, que todo lo que yo quería hacer para Dios, porque yo lo quería hacer para Dios, estaba mal. Yo comencé a escribirlo, todo es lo que me pasaba en mi diario de oración. Yo tenía un cuaderno y un diario de oración. Eso lo escribía en mi diario de oración y yo ahí lloraba, pasaba todo el tiempo llorando, pero todo fue en cierto punto para bien, porque cuando estaba casi cumpliendo los 17 años, recuerdo perfectamente, yo pasaba, o sea, en ese tiempo estaba en la escuela, hice curso, aún estando mal así, aún estando destruida, fue mi mejor año escolar, saqué 100 en todo, me iba a graduar con honores. Lo que pasa es que la pandemia no me permitió, pero me iba a graduar con honores. En fin, fue como mi mejor año académico, pero emocionalmente y espiritualmente fue como mi peor año. Literal, fue mi peor año. Porque eso me comenzó a alejar de Dios. Esa ansiedad era tan fuerte, ese ataque de pánico era tan fuerte que yo no podía como... No me daban ganas de adorar. Yo soy adoradora, pero también predico. Eso es otra cosa. Lo de mi llamado va ahora todavía. Entonces, mientras estaba a punto de cumplir los 17, recuerdo perfectamente en pandemia, un 27 de julio, se me revela mi llamado. Después de tener como
Previa a eso, antes de eso, vamos a hablar claro. Antes de eso, ¿fue antes o después? Yo creo que fue después, no sé. Pero no recuerdo que haya sido antes. No me acuerdo de esa parte en sí, porque fueron muchas cosas. Además, cuando uno está bajo esos ataques, esa cosa, uno no piensa bien. Uno no está como pensando en ciertas cosas. Y el que sabe que la ha sufrido y lo que ha pasado me va a entender. Si tú no entiendes esto, amor, este video tampoco es para ti. Tú puedes dar swipe. El punto es de que ese tiempo se supone que la pandemia fue más unión familiar. En mi caso no era tan así, porque por causa de una persona yo comencé a tener muy mala relación con mis padres, principalmente con mi mamá, que hoy en día yo amo demasiado a mi madre. O sea, yo amo a mi mamá. Gracias a esa experiencia yo aprendí el valor de mis padres y literal amo mucho a mis padres. El fin que mi mamá sufrió mucho conmigo en ese tiempo porque ellos quizás no entendían, porque ellos también estaban como en esa burbujita religiosa todavía. Ellos quizás no entendían, creían que tenía cierto punto. No sé si pues era lo que me reflejaba, como que yo estaba, como que un espíritu me estaba como queriendo acechar y todo eso. Y no era eso, sino que yo tenía que tener este despertar. Tenía que cuestionarlo todo para saber que realmente yo estaba creyendo. Y eso a veces, muchas personas van a ver mal, de que tú no tienes que cuestionar. A veces es bueno cuestionar, porque a veces lo que te fundamentaron en un tiempo puede ser que esté arraigado a muchas ideas de hombre, más que doctrina exactamente bíblica. Y eso me di cuenta ahora estudiando teología. Que por cierto, paréntesis, estoy estudiando teología y quiero compartir, por eso también creé este canal, porque quiero compartir todo ese conocimiento con ustedes. Yo siento que hay alguien que debe de saber esto y que debe de saber cómo son las cosas realmente, porque muchas veces uno le enseñan cosas en la iglesia que tú te quedas, pero esto no me cuadra. Entonces aquí tenemos una comunidad donde vamos a aprender todo. Yo aprendo de ustedes aprenden de mí. De hecho, déjenme en los comentarios si les pasó algo parecido a lo que me pasó a mí durante mi historia. En fin, cambio. Seguimos la historia. Dije que iba a ser una segunda parte, pero quiero contarlo todo en un solo video, porque hacer una segunda parte implicaría volver. Yo soy en parte para esto un poquito jaragana, por eso no había comenzado a hacer mi canal de YouTube, porque siempre como que había algo como que me detenía. Pero esta vez no vamos a detener, porque esto es parte de lo que tengo que hacer. En fin, creo que parte de lo que me pasó esa vez fue lo que me hizo entender cuánto me amaba a Dios y cuánto yo tenía para dar. En fin, en una de esas experiencias me dio parálisis de sueño, que eso es otra historia. Eso fue algo un poquito fuerte. O sea, hay alguna cosa que lo voy a detallar en otro video en base a temas específicos. Concurrían muchos pecados, pero no dije pecado de fumar, de beber, nada de eso, sino pecado como pecado es random, los pecados random que cometemos nosotros, lo que estamos en el evangelio, o sea, pecado muy random. Entonces como que, pero pecado, postdata. Digo random porque son los pecados más comunes, como hablar mentira y todo eso. En fin, yo estaba en ese tiempo, recuerdo que yo me acostaba llorando, no dormía. Y en una de esas yo recuerdo que yo atenté contra mi vida, sí. Atenté contra mi vida como unas 3 a 2 veces por ahí. Yo recuerdo 3. Sí, yo recuerdo 3 veces. Según lo que yo recuerdo, 3 veces, 3 veces. Y en la tercera, yo recuerdo que mi papá vio que yo salí de repente, porque yo salí de repente de la casa, fue algo como muy loco. Y me subí al techo de la casa y estaba mirando para abajo. Y yo decía, ¿y si yo me tiro de aquí y termino con esto? Porque, o sea, no hay un lugar para mí. En la iglesia nadie me acepta. Por ponerme un pantalón, me esclavizaron. Me dijeron que yo no era... recuerdo de la persona que me dijo perfectamente de que, ay, tú no eres una princesa del Señor. Las princesas del Señor usan falda. Y yo me quedé como... Que de hecho, parte del significado de mi nombre es princesa. Mi nombre significa princesa o flor. Eso significa mi nombre. Y yo estaba como que ¿qué rayo tú me estás hablando? Si Dios Dios no me puso esto para que
yo dejé de ser o no ser. Dios me ama tal cual soy. Yo decía eso. Y yo decía también como que, porque Dios es un Dios tan juzgante, o sea, tan señalador, tan religioso. Yo decía, si este eres tú, yo no quiero creer en ti. Y ahí fue donde comencé a degenerar pensamientos de ateístas y todo eso, que yo decía, yo no creo en Dios, porque si este es el Dios que a mí me vendieron, yo no sé creer en Dios. Y cuando mi padre me vio así, él me dijo, ven, camina, que en parte se agradezco, pero en parte no, porque padre o madre que ve esto, si tu hijo está pasando por esa etapa, lo mejor que tú puedes hacer es orar. Como hacía mi mamá. Mi mamá me hablaba más era mi papá, pero mami en ese tiempo solamente oraba. Ella como que no me hablaba mucho, y cuando me hablaba y veía que yo me ponía así, ya como que... Pero agradezco mucho a Dios por mi madre, porque ella después lo vi, que ella oraba mucho por mí en ese tiempo. Oraba bastante y lloraba mucho y todas estas cosas por lo que yo estaba pasando, porque madre es madre, y cuando ve a un hijo sufrir, ella también sufre. Y parte de lo que estaba fundamentando eso también era malas conversaciones, que yo no lo vi en ese tiempo como malas conversaciones, pero después me di cuenta que eran malas conversaciones de una persona que prácticamente no tiene a Dios. Pero eso es otro tema. Te voy a hablar de esa persona específica en otro tema. El video se va a llamar esta vez, ¿cuándo combatí un espíritu de Jezabel? Mentira. Pero sí, fue algo parecido así. Pero en ese tiempo fue que se me dio prácticamente parte de lo que es mi llamado. Y se me afirmó un poquito mi identidad. Yo recuerdo que un amigo de mi papá, que ese hombre nunca me cayó bien. Y yo sabía por qué no. Y desde chiquita nunca me ha caído bien. A mí no me gustaba que ese hombre fuera a mi casa. Yo voy a desahogarme aquí. A mí no me gustaba que ese hombre fuera a mi casa. Él di que era pastor. A mí no me gustaba que ese hombre no fuera a mi casa. Yo sentía que ese hombre tenía una mala vibra, que ese hombre no tenía a Dios. O sea, yo sentía a ese hombre muy pesado. Yo era un amigo de mi papá. Y como era amigo de mi papá, yo tenía que aguantarme y tragarme la lengua. Pero yo siempre he sido el tipo de persona que es muy expresiva. Yo no sé quedarme callada cuando algo me molesta. Yo no sé cómo... Hasta mi cuerpo lo dice cuando yo algo no me gusta. Entonces como que cada vez que venía... Y yo no tenía mala conducta en ese tiempo. Lo que pasa es que mi mamá y mi papá no entendieron. Ese tipo me tenía cansada. Ese tipo, esa vez tenía una mala vibra arriba, que yo estaba diciendo, Dios mío, creo que tiene este hombre, que yo no compagino con este hombre. Paréntesis. Aquí vamos a hablar del mundo espiritual también, por si acaso. Yo tuve muchas cosas que pasé en el mundo espiritual. Y yo, eso va a ser también otra cosa. Mi experiencia en el mundo espiritual, voy a hacer otro video con ese título. En fin, para no salir largo el cuento, eso me caía súper mal. Y me dijo unas palabras que fueron las palabras que me terminaron de destruir. Antes yo pasé por el proceso de ansiedad. Mientras yo estaba pasando por ese proceso de ansiedad, yo soy flaca, yo estaba más flaca de lo que estoy ahora. Ese hombre me dijo lo siguiente, de que tú tienes que ser más obediente a Dios. Y yo me sentía tan triste, porque no era exactamente lo que yo quería obedecer a Dios, pero yo me decía, ¿cómo yo obedezco a Dios en un campo religioso que nadie cree en lo que yo cargaba de parte de Dios? Y decía, ¿cómo? Y yo tratando, era como mi mente por un lado queriendo hacer lo correcto, mi carne por un lado haciéndome la guerra, y todo como muy envolvente. Y yo sentía como que esa persona no me habló de parte de Dios. Y mi mamá, porque mi mamá tampoco tenía conocimiento de la clase de personas que estaban recibiendo en su casa, ella me dijo, para rematar, tú tienes que hacerle caso porque eres pastor. Mira, le voy a decir algo. Y aquí vamos a entrar en el tema serio. Mídanse con lo que le van a decir a una gente y más cuando está pasando por un proceso. Mídanse. Si usted no sabe el proceso de la persona que está pasando, si usted no tiene conocimiento, no te conoce a la persona, quédese callado. Y más si usted no es un ministro genuino. Y usted me excusa. Porque hay mucha gente que anda diciendo palabras a otro y no son genuinos nada. Y pueden ser que sean ungidos,
Porque no, como te digo una cosa, te digo otra. Pero si usted no tiene la capacidad de levantar a alguien con lo que usted dice, quédese callado. Ese es el punto. Quédese callado, calladito. Chulo, mi amor, se usted calladito. El punto es de que eso me destruyó bastante, más con lo que mi mamá como que le pasó por arriba. Eso me destruyó bastante. Y fue ahí donde yo comencé como a querer como más atentar contra mi vida. Y recuerdo que ese día mi mamá, asustada por lo que mi papá me había encontrado, que por poco me tiró de la planta de mi casa, no me iba a matar porque el techo de mi casa no hay que estar tan alto, pero me iba a dar un fuetazo heavy. En fin, yo me río porque ya yo lo superé eso, pero usted, el que diga, ¿cómo tú cuentas eso como si nada? Yo soy así, señores. El punto es de que mi mamá tenía en ese tiempo un grupo de oración con una amiga que era pastora. Dios bendiga a esa mujer que Dios la bendiga, donde quiera que esté, Dios te bendiga. Esa mujer me dijo, cuando ella llegó, me dijo prácticamente, tú no eres cualquier cosa, tú eres una salmista del Señor, tu voz, porque yo había dejado de cantar, yo canto, yo había dejado de cantar. Por eso que yo también, eso es otro punto muy fuerte de mí. Siempre me atacaban por la voz. Todo lo que yo decía, todo lo que yo hablaba, todo lo que yo cantaba estaba mal. Personas me criticaban, me decían, tú no cantas, tú lo que afinas. Y ella me dijo, tú cantas, tú eres salmista y tu voz significa, prácticamente me dio el significado de mi voz. Tu voz es un estruendo. Cuando tú cantas, tú prácticamente limpias los aires, tu voz limpia los aires. Y yo sé lo que significaba para mí, por eso me puse a llorar como una niña cuando ese tiempo, porque mi voz era muy confrontativa con respecto al nivel espiritual. Yo cuando quiero hacer algo espiritual, mayormente peleo con lo que canto, con lo que expreso a través del canto. Entonces como que eso me quebró más, porque yo lo que hacía era simplemente lloraba, yo no cantaba, yo no quería adorar. A mí se me fue de espíritu, literal. Y Dios, a través de mi hermana también ese día, mi hermana se dejó usar muy lindo por Dios, me dijo, vuelve a cantarle a Dios, Dios quiere escuchar tu voz. Y ese fue como que lo que me terminó de restaurar en ese tiempo. Luego de ahí, porque la nene quería seguir teniendo un despertar espiritual muy fuerte, fue que comenzaron los cambios, fue que comencé con buscar mi identidad, fue que comencé a cambiar mi estilo, mi forma, comencé a buscar exactamente lo que yo quería hacer, o prácticamente lo que estaba llamada a hacer. Y prácticamente ese fue el momento más fuerte que yo tuve. Tengo un testimonio muy fuerte que contarles, pero eso ya en el ámbito de relaciones de pareja. Que pues, poslata, yo no estoy soltera. Solamente voy a dejar decir esto aquí, yo no estoy soltera. Por lo que pues, si algún siervo por ahí, que era como, lo digo por si acaso, yo no estoy soltera, tengo mi siervo. El punto de que prácticamente hasta aquí va a ser esta parte del testimonio. Las demás partes la dividí en diferentes videos, que por ahí viene la parte de mi testimonio con respecto a el área del amor, las relaciones y todo eso. Nada, espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte, seguirme en mi Instagram in.dangerzpff_ofc. Así que sígueme por allá. Voy a tratar de ponerlo por aquí. Si ven que no lo pongo es porque todavía estoy aprendiendo a editar y todo eso. Esto es nuevo para mí, así que ténganme paciencia. Pero otro dato muy importante, los videos mayormente saldrán los domingos. ¿Por qué los domingos? Porque yo estudio, de hecho estudio la carrera de Ingeniería en Sistemas, es una carrera un poquito fuerte, entonces por la universidad a veces no voy a poder subir el contenido a tiempo, pero desde que se lo subo los domingos, se lo subo los domingos. Semanal, cada 2 semanas, no sé. Trataré de que sea semanal, pero por ahora
este será el primero. Espero que les haya gustado. Comenten en su comentario, denle like, compártanlo. Y si tú te sentiste en parte identificado con esta historia, que es mi historia, es parte de mi historia, es parte de lo que me ayuda a forjar mi carácter, mi identidad en Dios, yo espero que te haya edificado. Y porque siempre esto tiene que ser bajo la palabra del Señor, le voy a dejar este versículo, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros o de ustedes. Dios les bendiga. Esto será hasta la próxima. Bye.